tal? ¿Qué tal? Ya es que estar aquí es un privilegio porque viendo tu agenda no sabemos cómo tiene tiempo para tantísimas cosas. Y para cómo la incorporación de estas visitas con historia a las caballerizas. ¿Te parece que empecemos por ahí? Me parece Vale, estupendo. bueno, Me parece estupendo. yo siendo saluqueño, teniendo la edad que tengo, no conozco las caballerizas por dentro. Pues ya estamos Del todo. tardando. Por dentro del todo, cuando presentó la Asociación Amigos del Libro, hace 2 años creo que lo presentó ahí, y conozco una parte, la de celebraciones, ¿no? Bueno, Pues ya estamos tardando. ya estamos. Así que, Cuéntame, ¿qué es esto de descubrir el alma de las caballerizas en nuestra historia? hombre, en Sanlúcar, si somos un poco relajados con los conceptos, si no somos demasiado estrictos, tenemos un palacio real. Tenemos una residencia regia del siglo XIX. Eh, bueno, tenemos por supuesto una riqueza patrimonial excepcional, verdaderamente excepcional. Hay que empezar diciendo esto, aunque sea un lugar común, pero hay que decirlo, hay que volverlo a poner sobre la mesa. Tenemos unos espacios patrimoniales, unos espacios monumentales, unos espacios históricos verdaderamente extraordinarios. No voy a entrar en el detalle de ninguno porque se me quedarían otros fuera y no me parece justo, especialmente porque en muchos casos estamos hablando de patrimonio que se sostiene gracias al impulso y al esfuerzo de la empresa privada, al esfuerzo y al impulso de empresas sanluqueñas, empresas bodegueras, empresas patrimoniales, que son las que permiten que sigamos disfrutando de ese patrimonio histórico, de ese patrimonio monumental. Pero de todo este patrimonio monumental, pues bueno, sí quiero significar el Palacio Ducal de Medina Sidonia, que se sostiene gracias a la acción de la Fundación Casa de Medina Sidonia y de las administraciones públicas que la respaldan, y del Castillo de Santiago, ¿no? Pero hechas estas dos menciones, y vuelvo a decir, sin entrar en nuestro riquísimo abanico de patrimonial en el ámbito de la bodega, por ejemplo, en el ámbito del tesoro patrimonial sanluqueño relacionado con el vino en general y con la manzanilla en particular, tenemos en Sanlúcar un palacio real, una residencia regia, y lo digo, vuelvo a decir, sin exagerar, Sí, no, eso. sin exagerar la nota. Nada que exagerar. No, porque estamos hablando de que en Sanlúcar de Barrameda durante mucho tiempo tuvo su segunda residencia nada menos que la princesa de Asturias. Ahora que la actual princesa de Asturias, doña Leonor, ha llegado de vuelta del periplo marítimo con el Juan Sebastián del Cano, ha llegado a Galicia, recordemos que salió de la bahía de Cádiz, ¿no? Salió de nuestro litoral. Pues, ¿quién es esta princesa de Asturias que vivió en Sanlúcar de Barrameda? Pues doña Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II y mujer del infante duque don Antonio de Orleans Borbón, ¿no? ¿Y por qué era princesa de Asturias? Pues porque en España siempre hay heredero a la corona, siempre hay heredero del trono. No sucede como en otros países que tienen o tenían, en el caso de cuando eran monarquías, lo que llamaban el presunto heredero, ¿no? O la presunta heredera, the presumed heir, o the heir assumed, the heir assumed, ¿no? El que se supone que va a heredar, ¿no? Aquí, si hay una reina o hay un rey, hay un heredero, hay una heredera. Claro, en el momento en el que muere Fernando VII, Isabel II, siendo muy niña, asciende al trono y tiene una regencia y todos los avatares que sabemos del siglo XIX. Su hermana menor, María Luisa Fernanda, es heredera y es princesa de Asturias. María Luisa Fernanda y su marido se construyen aquí su residencia de verano. Me preguntan por ahí si el parque de María Luisa debe su nombre. Claro, exacto. Buena pregunta. El parque de María Luisa debe su nombre a precisamente doña María Luisa Fernanda, que cuando fallece lo regala, lo dona a la ciudad de Sevilla y le ponen su nombre. Exacto. El Palacio de San Telmo era la residencia estable oficial de esta pareja, de Luisa Fernanda de Borbón y Antonio María de Orleans. Y en Sanlúcar tenían su residencia de verano, su palacio de verano, que era el Palacio Orleans, que hoy es la sede noble del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Otro día entramos en esa parte de la historia. Otro día entramos en el estado del palacio. Y aunque lo dejemos para otro día, yo te voy a hacer una pregunta. Esa realeza que tiene, o nobleza, vamos a decir, que no, tiene... No, es realeza, no es nobleza. Sí, es pero me refiero ya a las casas que hay entre la avenida Bajo de Guía y la avenida Las Prietas. Se debe a que la realeza venía a Sanlúcar y la acompañaba la nobleza. Claro, en buena medida. Son preciosas todas esas casas. En buena medida hay distintos estudios, entre ellos un libro de Ana Gómez Díaz, que abordan el tema de ese paisaje de los hoteles de la playa y de esas residencias que se
se gestan a partir de la existencia de los Montpensier, luego durante décadas después también, pero al calor del veraneo en Sanlúcar de esta pareja. A Sevilla la llaman la corte chica porque los Montpensier están allí, son infantes de España, duques de Montpensier, de ahí el título, y por eso los llamo así. Y en Sanlúcar ellos establecen su residencia de verano, después ya sería su residencia definitiva, cuando ya anden mayores y haya pasado el tiempo, ya no sea la infanta, no sea ya heredera del trono, en fin. En cualquier caso, hay una residencia real que no es un solo edificio, es un complejo de edificios. Complejo de edificios porque tenemos por un lado el palacio y por otro lado las caballerizas reales, las caballerizas del Palacio Orleans-Borbón. El palacio es propiedad municipal, es la sede noble del ayuntamiento y como digo ahí no quiero entrar hoy porque queremos hablar del otro espacio. Y las caballerizas, los establos del palacio, ese ámbito, ese complejo de edificios, porque es un complejo de edificios que se encuentra en el barrio bajo, en la calle Baños de Sanlúcar de Barrameda, son precisamente una parte integrante de ese complejo palaciego que se divide para más particularidad entre los dos barrios de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, el barrio alto, donde está el palacio y los jardines, y el barrio bajo, donde están las caballerizas. Pues bien, las caballerizas de Montpensier o caballerizas de Orleans, hoy sede de la bodega de los infantes, desde hace unas semanas vienen desarrollando un programa cultural que básicamente por el momento se articula en torno a visitas guiadas por este que os habla, que permiten entrar en dependencias de las caballerizas donde no se ha podido entrar y no se puede entrar, salvo con esta visita guiada, conocer desde dentro no solamente la bodega, bodegas, porque está la bodega de las manzanillas y las bodegas de los vinos gordos, vamos a decirlo familiarmente. Exacto. Y entrar y acceder a espacios a los que pues habitualmente no se puede entrar. Y además hacer un recorrido desde un punto de vista patrimonial, histórico-artístico, pero también desde una perspectiva histórica por ese edificio que, bueno, tiene 175 años, casi 200 años ya. La edad que tengo no lo conozco por dentro. Hasta donde tú has llegado ahora mismo no lo conozco. Es verdaderamente singular porque ahí tenemos desde... Mira, sí abuela pluma por abrir boca y sin desvelar nada, eso que ahora llaman hacer spoiler, para que se anime el personal a visitar las caballerizas. Tenemos... pues desde el estilo neoárabe, neomudéjar, que los infantes duques, sobre todo el infante, popularizó en España, que verdaderamente casi lo generó él a mediados del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX, a ese romanticismo del Gran Tour mediterráneo y del Gran Tour norteafricano y próximo oriental, que se condensa en ese estilo neomudéjar. Tenemos ejemplos de la gran arquitectura del hierro de la Europa de la época, pensemos en las exposiciones internacionales, pensemos en la Torre Eiffel, pues tenemos, no quiero decir con esto que haya una Torre Eiffel en Sanlúcar, que luego enseguida se nos va la olla, sino simplemente que tenemos ejemplos de esa gran arquitectura del hierro en las caballerizas, tenemos la distribución interior de los espacios, el patio de carruajes, el patio de las beatas, las dos grandes crujías de bodega con la que nos encontramos, que en su día fueron establos, hay tres espacios, dos para animales y uno para los carruajes. Todo eso está hoy subsumido en las bodegas y se puede perfectamente reconocer y se puede perfectamente visitar, porque lo que felizmente sucede en el ámbito de las caballerizas es que se siguen, y además bastante al pie de la letra, de manera bastante fidedigna, los criterios de conservación de la UNESCO, que señalan, y lo digo porque es una materia en la que algo trabajo, que señalan que para que el patrimonio se mantenga es imprescindible que esté vivo desde el punto de vista funcional, totalmente desde el punto de vista económico, pero de manera respetuosa y armónica. ¿Qué más respeto y qué más armonía que el hecho de que el patrimonio, en este caso inmaterial, el vino, la manzanilla y los demás vinos sanluqueños, que son parte de nuestro tesoro patrimonial, sean los que metafóricamente, pero también de manera real, sostienen el patrimonio monumental que representan las propias caballerizas? Mira, voy a aprovechar para saludar a Regla Hidalgo,
y también a Tomás Cruz, muy interesante, tú lo sabes, Hidalgo, ¿verdad? Colabora también en esta casa. Buena amiga. Mi saludo para todos y para Manuel. Una pregunta, el por qué nunca se habla sobre el castillito que hay junto a la fábrica de hielo de Antigua. No es el tema hoy, Tomás, pero hablaremos de ese castillito porque seguro que a Manuel Parodi le gustaría, ¿verdad? Sí. Antiguo fue el Charnaval, qué emisión tenía, quién vivió allí, qué historia tiene, hablaremos. Nos lo apuntamos. Y bueno, lo más importante, esas visitas se realizan miércoles, mañana, jueves y viernes, los meses de julio y de agosto. Exacto. Hay varias franjas horarias para elegir. Exacto, tenemos dices tú. La franja horaria de la mañana a partir de las 11:30 y la franja horaria de la tarde a partir de las 8, desde 11:30 a 12:30, primer turno, y luego de 1 a 2, 11:30 a 12:30, y de 1 a 2, y luego por la tarde de 8 a 9, y luego de 9:30 a 10:30, son los turnos de mañana y tarde de miércoles, jueves y viernes. Es verdad que estamos siendo hasta cierto punto flexibles, porque lo que queremos es que el público conozca las caballerizas, propios y extraños, sanluqueños y foráneos, conozcan las caballerizas. Se hace un recorrido por el primero. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, sucintamente, explicar el exterior, el contexto histórico y el contexto físico donde se encuentran las caballerizas, y luego iniciar el recorrido, donde me vas a permitir que no lo desvele, porque el que lo cuenta todo pues ya está diciendo demasiado, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos contactar para conseguir la entrada? Pues mira, hay un teléfono de contacto que es el 856 03 57 53, lo repetimos, el 856 03 57 53, y luego hay un correo electrónico, un email, que es info @bodegaorleansborbon.es, y lo repito, info@bodegaorleansborbon.es. Pero también puede uno dirigirse directamente allí a la misma puerta, a la bodega, y al despacho de vino. El despacho de vino que está abierto, en toda la mañana, miércoles, jueves y viernes a partir de las 11, y el resto de los de lunes, martes y sábado a partir de las 12, y allí se puede... El mediodía está abierto siempre el despacho, que hay muy buenos vinos allí, dicho sea de paso. Y allí se puede directamente informar quien esté interesado y hacer su reserva también, quien esté interesado. Para no destripar nada, pero porque queda por fuera, yo siempre he tenido curiosidad por saber la traducción de esas letras que están en la parte superior de la entrada. Eso hay que hacer la visita. Amigo. Siempre que voy le echo la foto, digo, no. Vamos a desvelar únicamente, hay varias letras latinas y arábicas, que es a las que tú te refieres. Exacto. Las latinas, que son las que vamos a decir, son una A de Antonio y una O de Orleans, que centran el escudo rematado por una corona. Las otras hay que hacer la visita para desvelar ese secreto, que además está a la vista, pero que es verdaderamente singular. ¿Y por qué no fue el duque de Montpensier rey de España? Porque entre todos lo mataron y él solito se murió. Porque si destacas un poco, ahí está La conjura de los necios, ¿no? Magnífico libro de la literatura americana contemporánea, para poner de manifiesto una vez más que si destacas un poco, pues te dan. Y Montpensier destacaba muchísimo en un panorama en el que él era una gran cabeza, una gran fortuna. Sí, luego los tópicos de intrigante, pero vamos a ver que es la España de Serrano, de Narváez, de Espartero, de Prim, de O'Donnell, que ahí intrigantes eran todos. De Pavía. ¿Perdón? De Pavía. De Pavía, de Martínez Campos, de Salmerón, Salmerón, de Castelar, de O'Donnell, que lo hemos mencionado. Entonces, verás, ahí intrigar. Ahí el que no intriga... Ahí había puñaladas por todos lados. Que no están todos al salto, ¿no? Claro. Y Montpensier era pues la mayor fortuna de ese momento, ganada por sí mismo, currada por sí mismo, porque era un hombre de negocios, una gran cabeza, príncipe en Francia, de la rama Orleans de la Casa de Borbón, casado con la princesa de Asturias, lo tenía absolutamente todo. Pero claro, ¿qué pasa? Pues vuelvo a decir, la conjura de los necios, que destaca, y le cortamos la cabeza, ¿no? Que no se me enfaden en cualquier localidad de la costa. ¿Por qué eligió Sanlúcar? Bueno, de eso, primero fijaron la vista, parece ser que en el puerto de Santa María, pero luego los atrajeron a Sanlúcar de Barrameda. Eso fue una maniobra de las clases dirigentes sanluqueñas y del ayuntamiento de entonces, ¿sí? Que se les invitó a veranear en un par de temporadas, si no tengo mal entendido, en la finca El Picacho. Y entonces desde ahí se enamoraron de la zona. Claro. También es cierto
que el duque era una persona extremadamente práctica y pragmática y compró muchísima tierra en este contexto de la costa noroeste. Pensemos y la puso en explotación agraria, agrícola, ¿no? Entonces, yo creo que todo tenía que ver. No es solamente la fascinación, que seguro que la hubo, por la localidad, la inmediatez de viaje a Sevilla por el río Guadalquivir. Pensemos que él disponía además de una línea de vapores que creó él mismo como empresario para el transporte de personas y mercancías entre Sevilla y Cádiz. Y Sanlúcar, creo que todo lo que le ofrecía eran ventajas en ese sentido, ¿no? Y esta costa noroeste, este rincón de la costa noroeste, pues aquí cayó de pie, creo yo, ¿eh? Aquí cayó de pie. Claro, como han preguntado por aquí, algún día podremos hablar de lo que es el palacio en sí. Sí. De muchísimo. El palacio parece que ha recuperado su centro de gravedad. Lo que sí tenemos que tener presente es que esto es un esfuerzo, evidentemente, programa de visitas es un esfuerzo de Orleans Borbón y de las bodegas por poner en conocimiento y difundir los valores patrimoniales de este espacio, al que yo directamente califico de espacio patrimonial. Vuelvo a decir, no se nos olvide que las caballerizas son parte integrante del complejo regio del Palacio de Orleans Borbón de Sanlúcar de Barrameda. Y que a nosotros nos puede parecer, bueno, unas caballerizas, unos establos. El Palacio del Quirinal, el Quirinal en Roma. Residencia que fue de los papas durante siglos, después residencia de los reyes de Italia, de la Italia unificada, de la Casa Saboya, y después, y hoy día, residencia del presidente de la República Italiana. Pues justo enfrente del Quirinal, están los establos del Quirinal, le stalle del Quirinale. Y esos establos del Quirinal hoy son uno de los espacios expositivos más importantes de Roma. Las caballerizas del Palacio del Quirinal en Roma, hoy, como digo, son sede de exposiciones itinerantes de las más nobles, notables e importantes que se llevan a Roma. Y son caballerizas. Evidentemente, a nosotros el concepto nos puede chocar. Y sin embargo, tenemos aquí un caso análogo, salvando las distancias, al de las caballerizas del Quirinal de Roma, con la particularidad de que aquí se aúna el peso histórico de la figura de los Montpensier, del infante y la infanta, del infante y la infanta. El peso histórico y patrimonial del complejo palacial, que vuelvo a decir, es que tiene 175 años, que le falta un suspiro para tener 2 siglos. Es que viene existiendo a lo largo de 3 siglos. Ha existido durante la segunda mitad del XIX, todo el siglo XX y este primer cuarto ya del siglo, que ya es un cuarto lo que llevamos, Raúl, que nos llevamos media hora. No me lo recuerde, no me lo estamos recuerde. Ya que nos hemos volteado la mitad, ya le estamos viendo la espalda al 25, con todo mi respeto. Cuando nos demos cuenta llevaremos 3 décadas, si Dios quiere, del siglo XXI. Entonces, a lo largo de 3 siglos, durante más de 175 años, el peso histórico, el peso patrimonial y además y encima el uso económico bodeguero en una ciudad como Sanlúcar de Barrameda. Quiero decir, es completamente ideal. Además, cerramos la visita, por cortesía de la bodega de los infantes, con una copa de manzanilla en la sacristía, que no se abre más que para ocasiones muy, muy singulares y muy especiales, ¿no? Entonces, quien haga la visita tendrá ocasión también de degustar tú sabes que cuando se dice una copa normalmente no es una, porque se queda uno sin la espuela, ¿no? Pero degustar una copa de manzanilla y si quiere alguien una visita un poco especial y un poco distinta, con un poco más de enjundia o de peso, en tanto en la duración como en esa copa final, en el teléfono de información le pueden poner al tanto de qué opciones tenemos. Nosotros estamos hablando de la visita estándar, pero también hay visita VIP que se puede concertar como digo, en el teléfono y en el correo electrónico. Voy a recordar otra vez los días, dicho de otra forma para que la gente no tenga dudas. Los miércoles, los jueves y los viernes, esos son los días. Y las horas, por la mañana a 11:30 y 1. Y por la tarde, 8 de la tarde y 9:30. Miércoles, jueves y viernes. Ya lo sabes. Y se puede concertar directamente en la bodega. En la misma bodega. Y pegar. En el despacho de decir, mira, que yo quiero la visita de las 11:30. Puede ser. O la de la 1. Sí, pues hay hueco. Pues sí, hay cupo. Mire usted, no, está cubierto. O ya ha empezado, pero la siguiente es a la 1. Y la verdad es que la aceptación está siendo muy buena. Y lo mejor es la sonrisa
¿no? Que se lleva todo el mundo, y cuando te dicen que claro que no se esperaban tanta historia y tanto peso del patrimonio, ¿no? ¿Tantos caballos era necesario estabularlos? Ten en cuenta que esta es la residencia de verano de los infantes. Por eso te decía que siendo una Esta es la residencia... residencia de verano. Entonces, claro, lo fuerte estaría en San Telmo. Aquí, pues, a ver, es como el que tiene 2 o 3 coches. Tú en la playa tienes el coche de la playa. Quien tiene el coche de la playa. No sé si me explico. Yo tengo algún vecino que en el garaje tiene un coche permanentemente todo el año y tiene el coche más años que yo. Lo que pasa es que funciona perfectamente. No digo con esto que sean menos importantes, digo que es la residencia de verano. Y siempre la residencia de verano pues son algo más light, algo más relajado. Todos los arreos y todos los avíos de esas caballerías que estaban en los establos se conservan en el Museo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. La Plaza de Toros de Ronda, sede de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, tiene un museo en su planta baja, que yo recomiendo a todo el mundo que visite, sea taurino o no sea taurino, que lo visite, porque no es un museo taurino, es un museo histórico. Y en ese espacio de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, como estaba intentando decir, se conservan pues las sillas de montar, todos los estribos, bridas, látigos y demás arreos y avíos de las caballerías de los establos de los Montpensier. Con lo cual hay que decir que todo ese patrimonio, gracias también a la familia, se ha conservado y está, bueno, pues a la disposición de la contemplación por parte del público en, como digo, la Real Maestranza de Caballería de Ronda, debida y correctamente musealizado todo. Hay también dentro de esta... Me preguntaban por aquí, es que se me ha ido un poco con esto de que ha salido... Estamos dando para Facebook, para YouTube, y queremos O sea, las cosas del directo. abarcar tanto que, en fin, que no ocurren estas cosas. Me la han preguntado por ahí, no me acuerdo antes qué pregunta era. Bueno, sí, me lo decía Tomás por ahí. Dice, bueno, hay una estatua que había en la plazoleta de los Cines. ¿Por qué se traslada? Bueno, la pregunta va a la respuesta, el tema del vandalismo. Sí, es una imagen, es una estatua de la infanta Luisa Fernanda, que mucha gente recordará, se encontraba en la plazoleta de los Cisnes. Y es una estatua que originalmente estaba en el Parque de María Luisa, en Sevilla, pero que la familia hace una copia en bronce, que es la que se encuentra hoy en el Parque de María Luisa, y se trae en el original aquí a Sanlúcar de Barrameda. Es una imagen, una estatua del siglo XIX, si no recuerdo mal, de Antonio Susillo, un gran escultor sevillano que trabajó mucho para la casa, que es autor de las estatuas que presiden el Palacio de San Telmo, también si la memoria no me falla, y la imagen realista representa a la infanta doña María Luisa Fernanda ya en madurez, lo digo en edad provecta, pero sí ya mayor, ¿no? Es muy característica, tiene una flor en la mano y, como digo, es un original del siglo XIX que estaba en el Parque de María Luisa en Sevilla, que se traslada a Sanlúcar, se instala en la plazoleta de la Plaza de los Cisnes, y en el Parque de María Luisa la familia pone una copia en bronce, que mucha gente piensa que es el original y la copia es la de Sanlúcar. No, es al revés, el original es el sanluqueño y la copia es el original que está aquí en Sanlúcar. El original es el que está aquí. La copia en bronce es la que está ahora en el Parque de María Luisa. Esa estatua fue vandalizada reiteradamente. Sí. Fue reiteradamente vandalizada. Entre la fiesta de Halloween y el carnaval. Bueno, le quitaron la flor de la mano, le arrancaron la nariz y ya el final del remate fue que la decapitaron. ¿Qué pasó? Pues que hay detalles que nos vamos a ahorrar en la conversación, no porque sean problemáticos, sino bueno, porque afectan a personas que no están presentes y entonces no tengo intención de hablar de ellas. Pero créeme que tuve algo que ver en la restauración de esa estatua, en las gestiones tendentes a la restauración de esa estatua y a su reubicación, porque no pareció oportuno ni prudente volver a reinstalarla en la Plaza de los Cisnes, habida cuenta de que allí había sido reiteradamente vandalizada, ¿no? Entonces, claro, se pensó, cuando digo se pensó, me refiero a que lo pensé yo. En esa época yo era concejal y me tocó a mí ocuparme de ese tema, ¿de acuerdo? Eso estamos hablando del mandato 2007-2011, pero si no fue el año 2007 fue en 2008, fue muy pronto.
Entonces me tocó a mí ocuparme del tema y de lo que se trataba era de, por supuesto, una vez restaurada, que se pudiera reinstalar en un sitio público y seguro. Público para que todo el mundo pudiera disfrutar de esa, porque es una joya escultórica del 19, ¿verdad? Que no es moco de pavo. Y seguro para que no se reiterasen esos ataques, esa vandalización, que yo estoy convencido de que no iban contra la persona, no creo que fueran ataques contra la infanta, ni mucho es menos. que no saben ni quién era. Exacto, era puro salvajismo, ¿no? Puro salvajismo, que podía haber sido la estatua de la infanta Luisa Fernanda o la estatua de Mahatma Gandhi, les hubiera dado igual. El caso es que una vez restaurada, restauró la familia, porque no olvidemos de que se trata de su tatarabuela, quiero decir, estamos hablando de una cuestión familiar. La solución que yo propuse y que se aceptó fue instalarla donde está ahora, en los jardines delanteros del ayuntamiento. Porque es un espacio público. Es más respetable. Es que es un espacio público. Muy respetable. Para empezar, porque están abiertos al público de lunes a viernes, en horario de mañana, y un ayuntamiento siempre es un espacio público. Es un espacio seguro, porque está a resguardo. De noche está cerrado. Y aquí está el kit de la cuestión, pues estos vandálicos no se hicieron de día. De noche está cerrado y ya hay que tener ganas de hacer algo tal. Y luego está en su casa, porque no olvidemos que ella es la constructora de ese palacio. Entonces, claro, por coherencia histórica, tal como estaba en su casa en los jardines de María Luisa, que fue mi argumentación, es decir, si los jardines de María Luisa eran el jardín del Palacio de San Telmo que ella construyó, tenía toda la lógica que estuviera en el jardín del Palacio de Sanlúcar que ella construyó. Entonces, pareció bien, y mira, ahí lleva, si te digo que si pensamos que fue en 2007, pues lleva 18 años. Si fue en 2008, lleva 17 años y no ha vuelto a pasar nada. Porque un país que no respeta sus estatuas, yo no hablo de estatuas políticas como los que arrojaron de Saddam Hussein o de Stalin o de Lenin o de alguna de estas gente, como ahora con los indigenistas, pero un país que no respeta sus estatuas, indudablemente o son necios o no tienen ni idea de la historia, ¿no? Un país que no respeta su patrimonio histórico y cultural, por supuesto el natural también, pero desde mi perspectiva profesional y vocacional, sabes, y quien me conoce sabe que yo me muevo en el ámbito del patrimonio histórico, del patrimonio cultural. Un país una sociedad, vamos a no decir país, una sociedad que no respeta su patrimonio es una sociedad que no se respeta a sí misma y que en buena medida está perdida, está abocada a la destrucción. Dio mucha lástima ver esa estatua de la princesa de Asturias en la Plaza de Cine ahí vandalizada. Ya entonces no era princesa. Ya entonces no era princesa. Bueno, no importa, pero tú sabes que el cargo que ha llegado a tener. Luego decimos princesa de Asturias, porque se incorporan gente. Piensa en la de ahora, ¿no? Sí, claro. Sofía Mellado, Rosa Vega Pedrote, también saludamos a Ichema Hermoso, nuestro común amigo, colaborador también. Saludos. Se incorporan las colaboraciones también esta semana, por aquí en las vacaciones. Pero digo yo, ¿cómo es posible, no? Que Sanlúcar, es que me da miedo ponerte una estatua del Carmo, ¿eh? Otra estatua vandalizada, Pizarro. Le quitan la espada, pero no porque Pizarro tú puedas tener un concepto de conquistador, de español que viene aquí. No era por eso, era por la espada. Y se la quitaron. ¿Y qué le dije a Paco? Se la quitaron varias veces. Ah, varias veces. Y lo pintaron. Sí, lo de pintar ya va a ir más tiene un sesgo. Recordemos también cuando en la oficina de turismo, ¿sabe? La oficina municipal de turismo de Sanlúcar de Barrameda tiene dos edificios, ¿no? en la calzada de la Duquesa. Uno es la oficina de atención al público y otro es la oficina de gestión de trabajo, ¿no? Pues ahí en la oficina de trabajo de interno, la oficina de administración, tenemos unos paneles con imágenes de personajes históricos alusivos a la Vuelta al Mundo. Está Carlos V, está Elcano, está Pigafetta, está Magallanes, y hay una panorámica de Sanlúcar de Barrameda, de la cual es autora mi amiga Mariqui Romero, basada por supuesto en los textos de Pigafetta, en mi interpretación histórica y en el panel de Anton van Wingaerde, ¿no? La imagen de Anton van Wingaerde. En cualquier caso, esas imágenes de personajes alusivos a la Vuelta al Mundo y protagonistas de la Vuelta al Mundo se ubicaron ahí en el periodo 2015-2019, más bien 17-18 quizás. Eso también fue impulso mío. Y mi idea era ponerlos como están puestos ahora, pegados por dentro. Pegados por dentro. Pero hubo otras mentes que
preclaras que decidieron que no, que se pegaran por fuera porque se veían mejor. Entonces yo expuse que si se pegaban por fuera era un peligro. Era un peligro. Las pusimos, y digo las pusimos porque yo fui uno de los que las tuvo que poner físicamente hablando, ¿de acuerdo? Eso no se contrató una empresa de montaje ni cosa por el estilo, lo hicimos unos pocos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, las pusimos un martes. El jueves ya hubo que retirarlas. Uy, qué fuerte. El jueves. Mira cómo esto está. De la misma semana, ¿eh? Estamos hablando que duraron 2 días y medio. Y luego, se repusieron, es decir, doble gasto, y ya como yo había dicho desde el principio, desde dentro. Una vez que se repusieron y se pusieron dentro, sí se han producido episodios de vandalización de los cristales con pintadas y demás, pero ya no han podido hacerle daño a los paneles. Mira, como nos escuchan en Chipiona, Sofía Mellado, le mando un saludo desde aquí. Yo sé que el Infante tuvo, de hecho, corrígeme Sofía si me equivoco, una de las playas que está al lado de Costa Ballena, ya le decían la playa del Infante. Los Infantes tienen una relación muy especial con Regla. Pensemos en el santuario de Regla que rehabilitan, ¿no? ellos y restauran. Y cuando lanzaba ellos, ¿no? Las flores. Y que luego estamos hablando de Regla vinculado con los infantes duques de Montpensier. Y luego en la procesión de la Virgen de Regla, el 8 de septiembre, el infante Don Alfonso, el último infante, el piloto, que la tradición de la petalada desde el avión, ¿no? De lanzar los pétalos sobre la Virgen. La casa de Orleans ha estado muy vinculada también a Chipiona, históricamente hablando. Ya que he hablado del infante, del aviador, por decirlo de alguna forma, ¿es verdad que llegó a ser el piloto con más horas de vuelo del ejército español? No me extrañaría que lo hubiera sido, porque él estuvo volando hasta avanzada edad. Lo que sí sé fehacientemente, y no porque lo haya investigado yo, eso lo ha estudiado un historiador de la aviación que falleció con el COVID, Cecilio Justa Viñas, a quien tuve ocasión de conocer en Sanlúcar de Barrameda y que publicó una biografía magnífica del infante Don Alfonso. Fue el segundo piloto de la historia de la aviación española, el segundo. Se formó en Francia, pensemos que es la época anterior a la Primera Guerra Mundial, es la época en la que está aprendiendo a volar el Barón Rojo, por decir alguien, ¿no? El Richthofen, el Barón Rojo. En esa época y con esos aviones se forma el infante Don Alfonso, que es el segundo piloto de la historia de la aviación española. Vuelvo a citar a Cecilio Justa Viñas, piloto él mismo, ya fallecido, piloto él mismo e historiador de la aviación él mismo. Y no me extrañaría que hubiera sido el piloto, que fuera el piloto con más horas de vuelo de la aviación española. Un saludo de Miguel Ángel Rocique y también desde Chipiona. Buen amigo. Muchos dicen el pasado hay que dejarlo atrás. Yo creo que quien no tiene pasado, el presente, su presente está vacío. Sí, está totalmente. El pasado no. Gracias Sofía por este apunte, y a Rosa Vega Pedrote también. Sí, el pasado no hay que dejarlo atrás. El pasado, la historia debe ser maestra de vida y maestra del presente y del futuro, ¿no? Oye, el botánico que lo ordena construir, creo que Godoy, el Príncipe de la Paz, pero realmente el botánico como tal, ¿es ese o es del jardín que está en el palacio? La finca El Botánico, de botánico solo tiene el nombre, que es una cosa que no le entra a la gente en la cabeza. Qué bonita es, ¿eh? Solo tiene de botánico el nombre. El Jardín Botánico de la Paz, lo sabemos, se establece a finales del 18 por iniciativa del ministro Godoy, con Esteban Butelú como maestro y verdaderamente rector del botánico, y el pueblo sanluqueño, bueno, pues para mostrar, cuando cae Godoy en desgracia, el pueblo sanluqueño asalta al botánico y lo arrasa, para demostrar que ellos con Godoy pues no tienen ninguna conexión, y lo propio del que se excusa se acusa, ¿no? Godoy había sido tan benefactor de Sanlúcar. Tengamos en cuenta que hoy Sanlúcar tiene una avenida Godoy, tiene una plaza de la Paz que se llama así por el título de Príncipe de la Paz, que concede Carlos IV a don Manuel Godoy. Tiene la casa de Pepita Tudó, es decir, hitos históricos relacionados con Godoy hay, así a bote pronto, 4: la avenida de la Paz, la avenida Godoy, la plaza La Paz, la casa Pepita Tudó y el nombre de la finca El Botánico. Seguramente muchos escuchantes conocerán quién era Pepita Tudor, pero habrá otros que no sepan quién era Pepita Tudor. Pues Pepita Tudor era la pareja real de Godoy, con la que se casa cuando se queda viudo, de la condesa de Chinchón, sobrina de Carlos IV. Y con Pepita Tudor, aquello parece ser un trimonio, era una relación a 3 bandas que a algunos ilustrados de la época, es que no me acuerdo si era Feijó o Jovellanos, Feijó el del 18, le deja alguna vez por escrito su estupefacción porque invitado a una cena a casa del Príncipe de la Paz, a su residencia, pues presidía la mesa el Príncipe de la Paz con a la derecha su mujer, la condesa de Chinchón, y a la izquierda Pepita Tudó, en orden y compañía todos, ¿no? Entonces, el caso es que cuando ya fallece la pobre condesa,
Godoy se casa con Pepita Tudó, y fijémonos que Godoy vendrá a la boda de Isabel II con su primo Francisco de Asís de Borbón y de Luisa Fernanda con su también pariente Antonio María de Orleans Borbón, unas dobles bodas que se celebran en 1846. Godoy, que vive en Italia desde que sale de España en la época de la invasión napoleónica, es decir, que lleva en Italia más de 30 años, bueno, no, más de 30 años, no, casi 40, o 40, vuelve para la boda es invitado a la boda de la reina Isabel II, ¿vale? Y imaginemos un Godoy ya muy mayor, muy anciano. Eso lo acabo de leer en la biografía magnífica que Ricardo Mateo Sáenz de Medrano y Jonathan Iglesias acaban de publicar sobre el rey Francisco de Asís, que la ha editado Almuzara y que se presentará en Sanlúcar el 30 de julio en la Fundación Medina Sidonia. ¿Cuánta historia tiene esa calle de las Descalzas? Porque no me ha hablado del convento, sus tesoros, la casa de Pepita Tudor. Pensar en las caballerizas, vuelvo al tema inicial, que además están en pleno corazón de lo que fue la judería de Sanlúcar de Barrameda, frente al Hotel Los Helechos, casa de cargadores de India, frente a la iglesia y convento de clausura de Madre de Dios, justo en el corazón de la judería, justo al lado del Callejón de la Cigarrera, en ese entorno mágico entre Callejón de la Cigarrera, Plazoleta de Madre de Dios y Calle Ganao, donde estaban los límites de la judería hasta 1492 con el decreto de expulsión. Estamos, a través de la visita a las caballerizas, porque estos temas también los tocamos, lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, estamos haciendo un viaje por el tiempo y el patrimonio sanluqueño desde la Edad Media, desde el gueto de la judería hasta esa Europa romántica de los carruajes, de la gran reforma urbanística de París que inicia Luis Felipe, también a ese urbanismo, al París de Víctor Hugo y al Londres de Dickens también hay guiños en la propia bodega que se explican, ¿no? De elementos singulares que nos llevan a ese mundo del barón Haussmann, de Ferrari, de Napoleón III, que luego sucederá en cierto modo a Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe, último rey de los franceses, Napoleón III, sobrino del gran Napoleón, emperador de Francia, y que desarrollará los proyectos urbanísticos que ya habían empezado a forjarse con Luis Felipe. Volvemos a recordar las visitas con historia, miércoles, jueves y viernes, los horarios por la mañana a las 11:30 a la 1 y por la tarde a las 8 y a las 9:30. Hay una serie de direcciones, o bien telefónicas, si ustedes no tienen bolígrafo a mano, pueden en la misma puerta, en el despacho de vino, el despacho de vino que está dentro de la más central, pero si quiere yo le digo el 856-0357-53. Y un email muy fácil, porque lleva al principio de la palabra info, @ bodegasorleans, con ese, Orleans Borbón, todo seguido, bodegasorleansborbón.es. Ya digo, lo que hacemos es una inmersión histórica y patrimonial en la Sanlúcar del siglo XIX y en el contexto del complejo del palacial, el complejo del Palacio Regio de Sanlúcar de Barrameda, a través de la visita a las caballerizas de dicho palacio, sin olvidarnos tampoco, por supuesto, de la bodega, porque también abordamos el tema de la bodega y el tema de los vinos, y como decíamos, rematamos con una copa de vino. Has hablado de la judería y me gustaría preguntarte, porque han llegado a mí gente que me lo han preguntado a mí, digo, mira, un día que tenga Manolo se lo voy a preguntar, y han nombrado la judería. Hay unas columnas allí en la puerta de la iglesia de Madre de Dios que tienen un significado como límite de algo, me decía, como límite con el barrio judío. ¿Qué sabemos de esto, Manolo? Digo, no lo sé. Eso tiene muchas interpretaciones, ¿no? En este caso solamente, ¿no? Esas dos columnas que están allí, se ven en la calle. Muchas veces en la tradición paleocristiana y en la tradición visigótica, en los dinteles de las iglesias se establecen, se ponen unas columnas o unos pilares profusamente decorados con crismones, como los altares de las iglesias visigodas, ¿no? Que también están delimitados con elementos simbólicos de esa naturaleza. Hay quien quiere ver en esas columnas un remedo de las columnas, no digo en estas en concreto, sino de las que estamos hablando en general, de las columnas del templo de Salomón, de Jaquín y Boaz, pero en cualquier caso sí que es una suerte de delimitación del espacio. Encontramos columnas delimitando el espacio
estoy mezclando cosas porque no hay una explicación lineal. El problema cuando alguien pregunta algo es que quiere una explicación así, concreta, inmediata, esto blanco. ¿No? ¿Por qué las columnas blanco? ¿Por qué blanco? No, mire usted, la historia no es así. Entonces, columnas que delimitan el espacio de una forma u otra y que marcan límites de una manera o de otra por distintos motivos, entre otros porque están marcando el límite entre la jurisdicción de la Iglesia, jurisdicción legal de la Iglesia y jurisdicción de civil, laica. Pues esas las encontramos, por ejemplo, alrededor de la Catedral de Sevilla. Pero también las encontramos en la iglesia de la O, en el barrio Alto. Correcto. Y ahí es el mismo, y un caso paralelo que tiene muchos significados, algunos divergentes y otros convergentes, pero es un caso paralelo a lo que estamos hablando de esas columnas de la Puerta de Madre de Dios y de esas columnas que circundan la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla, la Catedral de Sevilla, y de las columnas que encontramos en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, de la iglesia de la O en el barrio Alto, ¿no? Que siendo columnas de distinta procedencia, de distinta época, de distinto material, pero simbólicamente esas columnas están enmarcando un espacio portada y un espacio horizontal, un espacio de terreno sagrado en torno al templo. Pero última pregunta antes de entrar con el yo lamento que las respuestas a veces no sean tan escuetas ni directas. Hablar por hablar, ¿no? Pero es que no, muchas veces no la hay. Había omitido yo también que una de las decisiones que toma Godoy, creo que la toma Godoy, es crear la provincia de Sanlúcar. La provincia marítima de Sanlúcar se crea bajo el reinado de Carlos IV, en 1804, y bajo el valimiento y el gobierno de Manuel Godoy. Es una provincia efímera, como sabemos todos, que durará 10 años en el tiempo, pero que no servirá de nada porque básicamente esos 10 años coinciden con la Guerra de la Independencia. Imagínate tú si estamos con provincias nuevas y sobre todo con la ocupación francesa. Quiero decir que Bailén es 1808, pero aquí hay ocupación francesa en la península hasta 1813-14, que ya se les echa, ¿no? por el País Vasco. Y por aquí también. Aquí ya se les había echado antes, se les había ido echando, pero me quiero referir a que es un estado de guerra y esa provincia es totalmente efímera, por suerte o por desgracia, pero sí, es Godoy quien... Es que la relación de Godoy con Sanlúcar, si quiere, la apuntamos para un día, es larga, prolija, compleja, me parece tiene muchas razones que afectan no solamente a la geoestrategia de la España de la época, sino a los intereses privados y particulares del propio Manuel Godoy, que no tenía un pelo de tonto, en absoluto, evidentemente. Y si quiere ese tema, pues nos lo apuntamos un día de qué tenía Godoy con Sanlúcar. Perfecto, me parece muy buena idea. Ahí además, no recuerdo, ahora me vais a disculpar si es de Joaquín Márquez, es que no recuerdo el nombre del autor. Hay un estudio sobre el Jardín Botánico de la Paz, precisamente un estudio histórico sobre el Jardín Botánico de la Paz, un libro de los años 90, si mal no lo recuerdo. El día que hablemos de Godoy y Sanlúcar, me lo traigo. El libro de Joaquín Márquez. Y es que creo que es de Joaquín Márquez, pero no me quiero equivocar, porque me viene Julián Oslé, pero Julián Oslé escribió sobre algunos de los conventos de Sanlúcar y no quisiera equivocarme. Lo estoy viendo, pero no recuerdo ahora de los distintos autores de cuál de ellos. Ya se ha editado la revista la 19 correspondiente al tercer trimestre de Gárgori, ¿no? La revista de historia, arqueología, patrimonio del Bajo Guadalquivir. La revista Gárgori, el número es anual, en realidad el número 19 corresponde al año 2025. Lo que sucede es que la revista actualiza sus contenidos cada 3 meses. Entonces, en el primer trimestre del año se suben, la revista es digital, se puede encontrar, si uno pone en Google o en cualquier otro buscador, si pone revistagargoris.es, revistagargoris.es, te aparece, ¿no? De libre acceso, de libre consulta, de libre descarga de los contenidos en PDF, que se puede descargar todos los números de la revista desde el número 1. La revista empezó siendo una publicación semestral en papel, se publicaba cada 6 meses en papel, pero en 2018 la convertimos a formato ya definitivamente y únicamente digital y anual. Y como digo, ese número 19 no es el de este trimestre, el número 19 es el del año 25, pero cada 3 meses actualizamos los contenidos. Enero, febrero, marzo, 3 artículos. Abril, mayo, junio, 3 artículos. Julio, agosto, septiembre, 3 artículos. Procuramos que se publiquen a la vez esas actualizaciones, los 3 artículos a la vez, y procuramos hacerlo al principio de cada trimestre. Es verdad que algunas veces nos coge el toro, pero este año estamos teniendo una enorme suerte a la hora de renovar los contenidos al principio de cada trimestre. Y como bien dice, en este tercer trimestre del año ya hemos renovado los contenidos correspondientes a este periodo de tiempo de la revista,
con con 3 artículos. Eso te iba a preguntar, el contenido. Pues mira, uno de ellos es, bueno, la revista tiene 3 secciones, la sección general, que es donde entran los artículos que directamente tienen que ver con el Bajo Guadalquivir entendido no como Sanlúcar, sino Bajo Guadalquivir, estamos hablando de Sevilla para abajo, ¿de acuerdo? La sección miscelánea, que es donde entran artículos que no están directamente relacionados con esta comarca histórica y patrimonial y geográfica, y la sección de reseñas, donde se publican libros que tengan que ver con el Bajo Guadalquivir o que sean de autores de la zona. Es decir, imagínate un autor de Sanlúcar de Barrameda que escribe sobre la historia de la astronáutica. Bueno, pues valdría, porque el autor es sanluqueño. O imagínate un autor de Michigan que te escribe una monografía sobre el Castillo de Santiago. Pues vale, porque la monografía, aunque esté en inglés, porque es del Castillo de Santiago. Entonces, en este tercer trimestre del año ha publicado un artículo en la sección general mi amigo y colega, el profesor José María Hermoso Rivero, un habitual colaborador de la revista, a quien saludo desde aquí y agradezco una vez más su trabajo, un artículo titulado Las epidemias de peste en la segunda mitad del siglo XVI en Sanlúcar de Barrameda, ejemplos de política sanitaria en el antepuerto de Sevilla, 1568-1583. Ejemplo de política sanitaria. Ejemplo de política sanitaria ya en el siglo XVI. Las epidemias de peste en la segunda mitad del siglo XVI en Sanlúcar de Barrameda. Un artículo de Chema Hermoso, de José María Hermoso. Luego, en la sección de miscelánea se publican los otros 2 artículos que componen, junto con ese primero de José María Hermoso, componen la actualización de este tercer trimestre del año. 3 otros 2 artículos, de los cuales uno es un texto en italiano, es la segunda vez que publicamos en lengua extranjera. Se publicó un artículo en portugués de una eminente arqueóloga portuguesa, la doctora Sofía Borges, directora del museo, del conjunto arqueológico y museo de la ciudad romana de Amaya. Sí, la conozco precisamente, señora Molina, muy, muy bella además. Una persona de un altísimo nivel científico y una bellísima persona, buenísima amiga. Sofía Borges publicó un artículo sobre la ciudad romana de Amaya. Para que nos hagamos una idea, Amaya es como Baelo Claudia, pero o Itálica, pero en pleno, o Segóbriga, en pleno Alentejo portugués, ¿no? En Alentejo. Pues en este caso, un colega y amigo italiano, el profesor Antonello Greco, arqueólogo sardo, arqueólogo de Cerdeña, antiguo compañero de estudio, fíjate la vida como es. Fuimos compañeros de estudio cuando yo estudié en Italia, el 4º año de la carrera, éramos compañeros de clase, hemos excavado juntos, hemos estudiado juntos y no hemos llegado nunca a perder el contacto, y estamos hablando de hace 33 años, y brillantísimo investigador italiano, y publica un articolo che si titula Notae Gaditanae nel de Architettura di Vitruvio, elementi di tradizione púnica e hispánica, notas gaditanas en el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, elementos de tradición cartaginesa e hispánica. O sea, analiza una de las más importantes obras de referencia de la historia de la arquitectura mundial, el de Arquitectura de Vitruvio, el Tratado de Arquitectura de Vitruvio. El profesor Greco rastrea los elementos de tradición púnica, hispana, en el tratado de... O sea, ¿qué recoge Vitruvio de la tradición cartaginesa y de la tradición hispana en su tratado de arquitectura, ¿no? Y luego, el tercer artículo de esa renovación de contenidos del tercer trimestre de la revista Gárgonis lo publica una también grandísima historiadora gaditana, Hilda Martín García, amiga también. No publican aquí por ser amigos, pero resulta que son colegas a los que conozco hace mucho tiempo y admiro además su trabajo. Y la profesora Hilda Martín presenta un artículo que se titula Nacimiento, vida y muerte de un navío del rey, en el que aborda precisamente toda la trayectoria vital de uno de esos navíos de 3 puentes magníficos que combatieron en la batalla de Trafalgar, ¿no? Y simbólicamente, a través de la historia de ese barco que ella estudia y analiza, barcos que habrían asomado por las costas de Sanlúcar de Barrameda a finales del siglo XVIII, principios del XIX, precisamente en la época de Godoy, cuando España seguía siendo, digan lo que digan, la principal potencia naval del mundo. Después de Trafalgar no, pero hasta Trafalgar, mal que le pese a los nelsonistas, es así. Bueno, pues Hilda Martín estudia eso, el nacimiento, vida y muerte de un navío del rey, en ese texto que nos publica. ¿Nombra el navío? Sí, lo que pasa es que no lo quiero decir por no hacer spoiler. Vale.
meto en, imagino cuál es el en Tres el Puentes, PDF, ¿no? si me El meto en el Tres Puentes. PDF lo tenemos, ¿no? Lo tenemos a disposición. En cualquier caso, como está a disposición de todos los lectores, no tienen más que buscar revistagargoris.es y ahí tienen el artículo del profesor Greco, el artículo del profesor Hermoso y el artículo de la profesora Martín, que son los 3 trabajos que completan ya son 9 los artículos que hay publicados en la revista este año y ya tenemos los contenidos de la actualización del tercer trimestre. Lo podríamos sacar ya, pero vamos a esperar a que llegue octubre para dar luz a esa tercera actualización. Ya tenemos artículos comprometidos para el año siguiente, ¿sabes? Gozamos de buena salud. Bueno, pues nada, recordar las visitas con la historia, señores, miércoles, jueves y viernes. Es descubrir el alma de las caballerizas, nuestra historia, también la bodega. Además, no hemos hablado de la copita, sí has hablado de la copita manzanilla, que no será una y que vale la pena. Van a estar durante los meses de julio y agosto, miércoles, jueves y viernes, insisto, 11:30 y 1 de la tarde por la mañana y por la tarde, noche, a las 8 y a las 9:30. Exacto. ¿No te he preguntado cuánto dura más o menos? Una hora aproximadamente. Vale. Yo animo a todo el mundo a que se acerque a las caballerizas, a que consulte en el teléfono de información y a través del correo electrónico o allí mismo en el mostrador del despacho. La consulta en el mostrador se puede hacer lunes, martes y sábados también. No es necesario acercarse solo miércoles, jueves y viernes, y que descubran la experiencia de esa Sanlúcar del siglo XIX, esa Sanlúcar que nos lleva a los grandes salones románticos, que nos lleva a Mérimée, a Bizet, a Debussy, a Falla. Es el contexto, es la Sanlúcar del infante duque de Montpensier, que tiene tanto que ver con ese peso enorme de la cultura española en la Europa, sobre todo en la Francia del siglo XIX, con Ravel y la pavana para la infanta difunta, con la Carmen de Bizet, de Mérimée, y con ese Debussy escribiendo aires hispanos y teniendo como alumno predilecto y privilegiado a Manuel de Falla, ¿no? Nuestro paisano Manuel de Falla. Pues muchísimas gracias, Manolo.